Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Queremos mandar un saludo a todos los siervos de Dios, a los pastores, evangelistas, predicadores, a todos, a toda la iglesia de Cristo. Pero también queremos mandar un saludo a los protestantes de la secta católica, los protestantes católicos. Queremos mandar un saludo. Bueno, en esta noche nos acompaña el teólogo de México, quien sacará a luz las herejías del protestante católico Luis Toro. Con ustedes, el teólogo de México. Dios les bendiga, católicos. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. En esta noche vamos a ver un video donde Luis Toro lo sigue engañando tremendamente, católicos, por la ignorancia de ustedes. Porque ustedes nada más van a esa secta a escuchar palabras de hombre, no de Dios. Así de fácil, católico. Van a escuchar pura mentira, fábulas de hombres. No se edifica en nada en ese lugar. Al contrario, salen peores. Porque van a que le enseñen a odiar a la iglesia de Cristo. A eso van, católicos. ¿Sí? Y le creen a las mentiras tras mentiras. Llevan a su casa mentiras. No llevan edificación, no llevan nada de Cristo. Al contrario, llevan pura maldición a su casa, sin darse cuenta ustedes, católicos, porque viven en la ignorancia del hombre, porque le creen al ignorante de Luis Toro. Vamos a ver el video desde el principio, para que ustedes vean cómo Luis Toro les habla bonito y los convence con lo que él habla, pero lo que él habla es pura mentira. Vamos a ver el video desde el principio, porque ustedes vean cómo Luis Toro los engaña. Que la Virgen María sigue siendo virgen si dio a luz a Jesús. Por obvias razones rompió su vientre. Muy bien, muy bien. Ciertamente, a nivel humano, a nivel lógico, si una mujer pare, lo más lógico es que si parió, dejó de ser. Eso es de lógica. Y María parió. Si María parió, humanamente, eso es lo normal. María tuvo que haber dejado de ser virgen. Eso es normal. Pero, ¿por qué los católicos creemos que María parió y no perdió la virginidad, sino siguió siendo virgen? O los católicos estamos locos, o en la Biblia está escrito y los católicos lo creemos. Yo quiero que el mundo entero sepa que los católicos no estamos locos para creer que una mujer después de parir siga siendo virgen. No. Que los católicos decimos que María es virgen después del parto, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Y como los evangélicos nadie se lo ha mostrado, hoy yo se lo voy a mostrar para que ustedes vean por qué nosotros decimos que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero antes de mostrárselo, yo voy a hacerle una pregunta a ustedes. Y en ustedes, a los hermanos evangélicos. Pregunto, según los evangélicos, ¿María es virgen después del parto? No. ¿María es virgen antes del parto? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿cómo puede ser en la vida real? En la vida real. En la vida real, una mujer puede quedar preñada y seguir siendo virgen. No, eso no es posible. No puede quedar preñada y seguir siendo virgen. No. Tampoco puede parir y seguir siendo. Las dos cosas no es normal. Eso no es normal. Pero los protestantes afirman la primera cosa.
¿Cuál es la primera cosa? Que María es virgen antes del parto. A ver, ¿se imagina que un protestante vaya a predicarle a un ateo, a alguien que no conoce el Evangelio, y le diga que María quedó preñada, pero ella sigue siendo virgen? ¿Usted cree que ese ateo le va a creer? No. Y le va a decir el ateo al protestante: ¿por qué usted está loco? ¿Por qué usted dice que María es virgen antes del parto? ¿Qué le va a decir el protestante? Porque está escrito en la Biblia que María es virgen antes del parto. Pues en el mismo lugar, en el mismo capítulo y en el mismo versículo donde dice que María es virgen antes del parto, dice también que María es virgen después del parto. No hay que ir de lejos. Oye, ¿cómo ven a Luis Toro que dice el versículo que dice que antes del parto era virgen y después del parto sigue siendo virgen? ¿Cómo lo inventa? ¿Cómo lo inventa? La Biblia no dice eso. Él se agarra de Isaías 7:14. Dice que en el parto es virgen y después del parto sigue siendo virgen porque lo dice la Biblia. Que me lo diga Luis Toro, ¿a dónde dice eso? ¿A dónde dice eso? La Biblia. Dice que a nosotros no nos han enseñado eso. A ver que Él me lo muestre. Se cree muy sabio que me lo muestre. Que diga que antes del parto y después del parto sigue siendo virgen María. Que me lo muestre. Así como él lo dijo ahorita, y pongan atención como lo dijo Luis Toro, que dice la Biblia, pero no muestra el versículo a donde diga la Biblia que después del parto sigue siendo virgen. No lo dice, nunca dice eso. Pero la Biblia sí dice que María tuvo más hijos. Es lo que a Luis Toro le puede. Y no puede demostrar que no son hijos de María. ¿Sí? Él lo sabe, nada más que no quiere decirles a ustedes lo que es de la Biblia, porque él ha sido engañado. Él ha sido engañado. Pero vamos a seguir viendo el video para que ustedes sigan viendo las mentiras de Luis Toro. En el mismo capítulo y en el mismo versículo. Que el mundo entero sepa que sí es difícil que una mujer quede preñada y siga siendo virgen. Igual que es difícil que una mujer para y siga siendo virgen. Las dos cosas son difíciles. Pero los católicos y los protestantes decimos que María es virgen antes del parto. Y los católicos decimos que es virgen después del parto, porque creemos lo que está en la Biblia. Vamos primero con Isaías 7:14. Isaías 7:14, antes de leerlo, debo decirles algo. Isaías escribió antes de venir Cristo, más de 500 años antes. Isaías era un profeta. Isaías era un profeta. Como era un profeta de Dios, profetizó. Mirando al futuro, profetizó. ¿Y qué fue lo que profetizó Isaías? Profetizó dos cosas. Que María iba a parir, pero iba a ser virgen antes y después de él. Lo profetizó Isaías. Oye, Isaías no dice que antes y después del parto profetizó Isaías que iba a seguir siendo virgen María. ¿A dónde dice eso la Biblia? Isaías no lo dice. Miren cómo dice Isaías capítulo 7 verso 14, lo que dice Luis Toro. Lo que está diciendo Luis Toro, no lo que dice la Biblia. Él dice que en Isaías 7:14 dice que antes del parto María era virgen y después del parto sigue siendo virgen. A ver si lo dice Isaías, porque dice él que lo dice Isaías, el profeta Isaías. Si no lo dice el profeta Isaías, siempre vamos a decir que es un mentiroso. Porque Isaías era un profeta y este es un mentiroso.
Lo que Isaías decía se cumplía. Lo que dice él no, porque es un mentiroso hereje. Un mentiroso. Nadie le va a creer por mentiroso. Pero Isaías lo que decía se cumplía. Dice así, libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A dónde dice que sigue siendo virgen? Como él dice la Biblia, dice en Isaías, el profeta Isaías, que antes del parto virgen y después del parto sigue siendo virgen. Un mentiroso. ¿Cómo le creen ese mentiroso? Un mentiroso. Ustedes que le creen a las mentiras de Luis Toro. Isaías no dice eso. ¿Ya vieron cómo dice Isaías? Desen cuenta, católicos, porque ustedes no leen Biblia, por eso los engaña, católicos. La ignorancia les brota hasta por las orejas, católicos, porque no saben nada de Biblia. No saben nada. Le creen más a la ignorancia de Luis Toro que a la palabra del Señor. Y dice que María siguió siendo virgen y tuvo hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira lo que dice Mateo, capítulo 12, verso 46. Y date cuenta lo que dice la Escritura, catoliquín. No lo que dice Luis Toro. A ver si sigue siendo virgen después del parto. Amén. Mateo 12:46. Sí. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su madre y sus hermanos de sangre. Que Luis Toro quiere decir que son hermanos porque andaban con él. Mentira, es una gran mentira de él. Dice su madre y sus hermanos. ¿Sí? Mira lo que dice también en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 31. Ahí te lo vuelve a decir Dios para que te quites la ignorancia de este hombre perverso, el ignorante de Luis Toro. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 31. Te lo vuelve a decir Dios, no el mentiroso protestante ignorantón de Luis Toro. Te lo dice la Biblia. Amén. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre. Sus hermanos y su madre. Ahí te lo vuelve a decir Dios. Y si no crees, catoliquín, mira lo que dice Lucas, capítulo 8, verso 19. Ponle atención a lo que dice la Escritura, catoliquín, Sus hermanos y su madre. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 8, verso 19. Ponle atención. Dice el libro de Lucas, capítulo 8, verso 19. Entonces su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos. Ahí te lo vuelve a decir, catoliquín. Ve los versículos que te estoy diciendo, catoliquín, para que tú veas que tenía hermanos. María ya no siguió siendo virgen, teniendo más hijos. Ya no siguió siendo virgen. Y si no me crees, catoliquín, mira lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Ahí te lo vuelve a decir Dios para que tú le pongas atención a la palabra del Señor y no a la ignorancia de Luis Toro. Porque esos versículos Luis Toro no te los da. ¿Y sabes por qué? Porque él solito se degollaría. ¿Sí? Mira lo que dice. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no nada más tenía hermanos, tenía hermanas, el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Ya vieron? Tenía hermanas también Jesús, por parte de María. Tenía hermanos y hermanas. Hijos de José.
Pero ustedes, como no leen Biblia, a ustedes Luis Toro no les da estos versículos para que ustedes no les abra los ojos. Claro que los tiene en oscuridad, los tiene ciegos. Y no les da estos versículos porque él inventa que cuando dice hermanos, quiere decir hermanos, pero espirituales. Pero no, son hermanos de sangre. Hermanos de sangre, hermanos hijos de María. Son hijos de María, hermanos de Jesús. La Biblia es clara. La Biblia la dejó el Señor para que no llegaras a la ignorancia que está Luis Toro. Para eso la dejó el Señor. Para que la gente no viviera ignorancia, pero la gente le cree más al hombre. Le cree más al hombre que a la Biblia. Tú no agarras la Biblia, agarras el celular para ver tanta tontera. Agarraras así la Biblia como agarras el celular, vieras la verdad. Porque aquí, cuando tú agarras la Biblia, Dios te empieza a enseñar cosas que tú no sabes, catoliquín. Que nunca te has imaginado. Que tú no sabes para qué estás en este mundo. ¿Qué propósito Dios tiene en tu vida? Tú no lo sabes, catoliquín. No sabes nada de Dios. Nada. Tú sabes que tú nada más piensas que vas a la secta esa católica, vas, te persignas, escuchas al mentiroso protestante de Luis Toro y ya le cumplí a Dios. Eso es mentira, catoliquín. Tienes que leer la escritura para que te des cuenta que estás en un error. Para que te des cuenta que Dios habla por medio de su palabra y te empieza a llevar y tú dices, esto es lo que Dios aborrece y yo lo ando haciendo. Pero Dios te enseña. Pero te enseña pura basura. Amén. Te enseña algo que no dice la Biblia, que nunca dijo el profeta Isaías, nunca lo dijo, que en el parto y después del parto María sigue siendo virgen. Eso no lo dijo el profeta Isaías. Eso no lo dijo. Eso lo dice el protestante de Luis Toro, pero eso no lo dijo Jesús, no lo dijo los apóstoles, no dijo nadie, que después del parto María sigue siendo virgen. Si no lo estuviera en la Biblia. O que me diga Luis Toro dónde dice que María después del parto sigue siendo virgen. Que me diga, porque Isaías 7:14 no dice nada de lo que dice Luis Toro. Nada, nada. Y yo le creo a Isaías y no al protestante de Luis Toro. Porque él sí era un profeta de Dios. A él sí le hablaba Dios. A él sí le hablaba Dios. A él le habla el chamuco, que el Señor lo reprenda. Porque les enseña pura basura, pura cosa que no dice la Biblia, les enseña eso. Pero ustedes catoliquines, porque María tuvo más hijos, y después de Jesús ya no fue virgen. Cuando tuvo a Jesús ya no fue virgen. Que no los engañe Luis Toro, que no los engañe. Aprendan Biblia, catoliquines. La Biblia la dejó el Señor para que no viviera el hombre en la ignorancia que hoy en día vive por tantos hombres como Luis Toro, que según saben todo y no saben nada. Le muestras versículos a Luis Toro, no, hombre, le hierve la sangre. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad destruye las mentiras. Y cuando el hombre anda en la mentira, le duele la verdad. Cuando uno le enfrenta la verdad a un hombre que anda en mentiras, se incomoda, como Luis Toro. Se incomoda con varios que le han hecho el debate, luego está incomodado y luego toma agua. No por sed, sino porque está enojado, ya no sabe qué hacer. Cuando le enfrentan con Biblia, no, hombre, no saben ni qué agarrar. Pero ya ustedes, catoliquines, si siguen ahí en esa secta católica, que Dios les bendiga. Estamos conociendo la verdad del catolicismo. Pues Dios bendiga a todos. Ya saben, María no es siempre virgen. Queremos mandar un saludo a todos los siervos de Dios. Denle like a los videos, suscríbanse, compartan los videos. Y bueno, también mandamos un saludo a los catoliquines, ¿sí? Los simpatizantes de la secta protestante católica. Dios les bendiga.